las publicaciones y conectar con las personas correctas. ¿Crees que haya una receta o algo por el estilo para conseguir el éxito? Estoy convencida que es, 1, detecta tus talentos. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y los fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus historias más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Fabiola Morán, fundadora de la agencia Sin Límites Marketing, y este es su diario como emprendedora. Fabiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Qué gusto estar aquí. El placer es mío. ¿Todo bien? Bueno, Todo muy bien, con empezamos. ganas. Empezamos. Para quien no te conozca, ¿quién es Fabiola y a qué se dedica? Pues mira, estudié marketing, soy mexicana, soy mamá. Siempre he sido una persona muy inquieta. Desde pequeñita me gustaba mucho estudiar. Eh, Mi historia comenzó en México, en Guadalajara, en donde estudié, como lo he dicho, marketing y promoción. Trabajé en empresas como Telefónica, llevando el área de marketing operativo, el 25% más o menos del país. Fue un reto. Mi esposo es español, me vine por amor a España. Cuando pisé España sabía que tenía que emprender, o sea, tenía clarísimo que necesitaba tiempo. Creo que es como el valor o una de las monedas que tenemos a cambio. Se dice que el tiempo es como la moneda que tenemos a cambio, que no sabemos cuánto nos queda. Totalmente. Entonces, es como no sabemos cuánto tiempo tenemos. Yo quería tener tiempo para ser mamá. Para mí, mi vida personal es muy importante. Entonces dije, voy a emprender. Me puse a estudiar otra vez. Siempre he estudiado mucho. Y tengo un máster en marketing promocional, uno en e-commerce, otro en community manager, o sea, estudio en diferentes instituciones en México y en España. Y empecé con el blog, en su día abrí mi blog, empecé a escribir, me gusta mucho escribir, me gusta mucho el copywriting. También estuve muy relacionada con los eventos, el tema presencial me encanta, el 1 a 1. La pandemia nos arrojó al tema digital. Sí. Y ahí aterricé hace unos años en LinkedIn. Me di cuenta que es una red social que va mucho más allá de subir un currículum, de interactuar. Realmente hay muchísimas formas de explorar otros perfiles, de conocer otras personas. Y ahora mismo me considero una especialista o experta en LinkedIn, en el que desarrollo con mis clientes, con las personas que se acercan a mí, la marca personal desde el talento, porque al final no podemos perder de vista que somos personas, conectando con personas. Totalmente. A veces queremos demostrar tanto lo que sabemos y lo que hacemos, cuando al final la verdadera conexión está allí, ¿no? En lo más profundo, que nos hace diferentes como profesionales y personas. Entonces, bueno, Sin Límites Marketing nace con esa filosofía. Me dedico a impartir formaciones presenciales, digitales, colaboro con universidades, con empresas, con asociaciones. Entonces, bueno, me muevo mucho por la zona norte de España, también en México, suelo viajar, volver a México. Entonces, ese es como mi gran resumen. Soy una persona muy inquieta, me encanta la comunicación, me encantan los podcasts. De hecho, soy súper fanática de los podcasts. Si no me escucho Qué uno al bueno. día, no escucho ninguno, porque creo Qué que la bien. mejor forma de comunicar son las historias. Las historias nos impactan, nos llegan, y a veces no sabemos cuándo podemos estar transformando la vida de alguien más con un pequeño comentario, con un pequeño error, o decir, mira, si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Totalmente. Entonces, allí es donde estoy.
Soy una persona pues bastante alegre, me encanta hacer deporte y eso, o sea, no hay una línea entre mi vida personal y mi vida profesional, o sea, van todos como en un pack porque vivo lo que hago, me encanta lo que hago y ese es un poquito de forma breve quién es Fabiola Morán. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. No eres la única, de que no separa la vida profesional de la personal. Creo que es algo que cuando somos emprendedores y damos el paso, creo que es un pack que compramos y cuanto antes lo reconozcas y lo veas bien, mejor. A mí Sí, me gusta conocer a los invitados, Fabiola, y me gusta empezar desde el principio. Entonces, si me puedes responder a la siguiente pregunta, ¿quién era Fabiola antes de emprender? pues siempre he sido una persona muy creativa, muy inquieta y a mí de pequeña mis papás me hicieron el mejor regalo del mundo, que Ujú, fue enseñarme a trabajar por objetivos. Yo cuando en México la educación es interesante. diferente, las universidades son caras, somos 3 hijos, yo siempre fui buen estudiante. Entonces, cuando yo iba a entrar a la universidad, ellos me dijeron, Fabiola, si tú consigues ser el mejor promedio del bachillerato, hay una beca para estudiar en esta universidad. Ellos me llevaron allí, visualicé lo que quería estudiar y lo conseguí a través de trabajar y de saber hacia dónde quería llegar. O sea, no solamente yo tenía mi objetivo, sino que mi entorno lo tenía. Y para mí es algo que siempre que lo cuento, digo, es que me cambió mi forma de ver la vida, porque creo que cuando tienes un objetivo bien claro, sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es tu norte, es como tener una brújula. Sí, y sabía que quería algo creativo. Yo quería ser periodista y cuando me encanta leer y cuando estaba buscando, ya sabes, qué estudio, tal, mi tutora me dijo, hay una carrera nueva que se llama marketing. Trabajas en publicidad, en diseño, en comunicación. Y dije, esto es lo mío, ¿no? Mis papás eran como, Fabiola, ¿vas a estudiar eso? Y yo, sí, me encanta. Pues venga, adelante. Conseguí la beca, estudié en el TEC de Monterrey, que es una súper universidad y es definida como la Universidad de los Emprendedores. Qué bueno. Continuamente se desarrollan proyectos en el que tienes que, junto con personas de otras carreras, pues, desarrollar productos, hacer una marca, trabajas con ingenieros, con arquitectos. O sea, al final se trabaja mucho el trabajo en equipo. Entonces, yo creo que desde allí, yo creo que entré a la universidad como con una ventaja, porque sabía cómo se podían conseguir las cosas cuando las buscas. Y de hecho, todos mis trabajos yo les he buscado, no me han encontrado. Yo mi primer trabajo que fue en Procter& Gamble, me acuerdo que fui a la empresa, una feria de empleo y fui al stand más grande. Me fui a la montaña más alta y les dije, ¿qué hay que hacer para trabajar aquí? Qué Tienes que bueno. hacer un examen, tienes que pasar una entrevista. Fue mi primer trabajo. Al final, todos creemos que alcanzar cosas altas es difícil, pero realmente es constancia. Y es lo que yo siempre digo a la gente. Si tú publicas una vez en LinkedIn, por ejemplo, pues obviamente no vas a conseguir nada. Hay que publicar varias veces, hay que ser constante. La constancia es fundamental para la vida. Un Totalmente, maratón no se consigue corriendo un día. Hay que empezar corriendo 2, 3, 5 kilómetros. Entonces me considero una totalmente. persona antes de emprender constante y muy, muy tenaz. Soy muy tenaz cuando quiero algo, soy muy cabezona y suelo conseguir, o por lo menos acercarme a los objetivos que me planteo. No me los planteo muy altos, o sea, creo que la felicidad y el éxito no radica en el dinero, que obviamente hay que tener dinero en el banco, sino en lo que he dicho, ¿no? Que tu día a día valga la pena, porque no sabes si te vas a morir pasado mañana, en un mes, en 2 años, Totalmente.
y estamos viviendo una era en la que está comprobado, o sea, hay que disfrutar la vida, no sabemos hasta cuándo puede suceder algo, ¿no? Entonces, tengo como esa filosofía de vida, pues bastante positiva. Estoy muy de acuerdo al hilo del conseguir objetivos, tiene que ver mucho en marcárselos, obviamente, pero también en el diálogo interno, que luego tenemos en eso, en que también te digas a ti mismo que le vales y que estás alineado con una parte positiva en ti y que te lo creas y que vencer al síndrome del impostor, en que realmente que creerte, que tener confianza en ti mismo y que puedes conseguirlo. Y también es una parte fundamental para conseguir cosas. Y al hilo de lo que decíamos, te quiero hacer una pregunta, que creo que sería respuesta, pero te la voy a hacer igualmente. ¿Consideras que es imprescindible pasar por la universidad para ser emprendedor? Creo que no, Me creo que sorprende. no, pasar por la Pensaba que universidad ibas a decir que sí. es que creo que antes era como tienes que estudiar algo y te tienes que casar con esa carrera y ya hasta que te mueras, ¿no? O sea, si eres contador, te mueres contador. Afortunadamente, la vida ha cambiado y nos podemos formar en cualquier momento, podemos tomar decisiones en cualquier momento, porque creo que la madurez no llega con 18 años, un mes. Creo que hay gente que tiene diferentes caminos, creo que la vida de cada persona es diferente. No me siento nadie para juzgar cuál es el momento correcto de las personas. Y hay muchísimas salidas que van, que son alternativas bastante válidas para para la universidad. Pues una FP, o hay personas que emprenden y sobre el emprendimiento deciden sobre qué tipo de conocimiento tienen que tener. Yo nunca he dejado de estudiar, por ejemplo, o sea, de hecho, tengo varias carreras que en un futuro me encantaría volverlas a estudiar psicología o temas que me apasionan, no por Claro, el hecho de, de una de salida profesional, sino porque te gusta la curiosidad y aprender. Sí, entonces creo que la puerta está cada vez más abierta. Creo que la gente joven tiene ahora un reto, porque a veces como que le señalamos, ¿no? De no, es que los jóvenes están, no sé qué, creo que es al revés, tenemos que ayudarlos y entenderlos, porque al igual el sistema es el que es incorrecto. A lo mejor Totalmente. deberíamos de adaptarnos a ciertas cosas, echarles una mano a la gente, de ver, pues, ¿qué te gusta? Jo, pues me gusta la música, pues tira por la música o por la pintura, o sea, necesitamos más gente feliz en el mundo, Sí, sí. no acumular bienes, sino porque cuando haces algo que te gusta, por ende, la gente te buscará, te pagará, te, se saldrá el resto, ¿no? O sea, creo que a veces la fórmula o el planteamiento es erróneo. Ujú, Entonces, totalmente. yo creo que hay que estudiar, pero hay más alternativas, hay educación online. Entonces, hay que estudiar, pero bueno, en el momento correcto y no hay límites, ¿no? Ni para el tiempo, ni para el momento, ni siempre Estoy de llega cada acuerdo. uno en su momento. ¿Y vienes de familia emprendedora, Fabiola, o eres la única? Pues sí, pero no. Es decir, mis padres, mi mamá sí que tenía un laboratorio químico y después fue profesora de química, pero ella siempre trabajó con mis hermanos y conmigo, desde la parte neurolingüística, en el que ella detectó mucho nuestros talentos. Y de hecho, los tres hermanos tenemos carreras muy diferentes. Ninguno nos parecemos a lo que hicieron mis padres. Hicimos cosas muy diferentes. Ella sí era Qué como, bueno. tú hace aquí, tú hace aquí. De hecho, uno de mis hermanos llegó a ser futbolista en México de primera división. O sea, Vaya, realmente hemos luchado por los sueños. Mi hermana es arquitecta, yo estudié marketing y mi papá también, él trabajó en una empresa en México como funcionario, pero además él tenía muchos negocios continuamente. Entonces, yo no me dedico a lo que ellos hicieron, pero yo sí que lo vi. Y ellos nunca nos cuestionaron lo que teníamos que hacer. Era como, ¿qué te gusta? Hacia allí. Deporte, lucha música. por ello. Siempre nos han impulsado, nunca ha habido un pero. La educación siempre ha sido primordial, el intentar darnos la mejor educación posible.
Y yo creo que cuando eres pequeño no te das cuenta del esfuerzo que están haciendo tus padres, o sea, ese trabajo se ve como a posteriori, cuando ves que al haber confiado en ti, tú tienes un compromiso con ellos, por lo tanto tienes que pagar, ¿no? Pero bueno, han emprendido en su medida, no tienen una empresa, pero sí diferentes negocios y diferentes salidas que nos han impulsado a mis hermanos, a mí, a hacer lo que más nos gusta. Genial. Fabiola, eres fundadora de Sin Límites Marketing. ¿Qué problema solucionáis? ¿A qué cliente ayudáis? Ayudamos a que las personas, los profesionales, las empresas, encuentren a su cliente ideal, que conecten con él y que sean elegidos desde el valor. Es decir, no es una venta que se empuja, es una venta orgánica, en el que yo entiendo cuál es mi propuesta de valor. Por lo tanto, cuando llegue el cliente, la venta es orgánica. O sea, busco estrategias de venta que radiquen hacia el generar confianza, porque para comprar a alguien tú necesitas, aunque no lo conozcas en persona, que de forma digital la gente entienda qué haces, a qué te dedicas y por qué lo haces. Va muy vinculado al talento, que al final el talento no es nada más que entender en qué eres bueno. O sea, cada tipo de profesional tiene diferentes metodologías. Entonces, ayudo a entender a mis clientes cuál tiene que ser esa metodología para que ellos sean felices y por lo tanto, o sea, felices, que se sientan desenvueltos y que por lo tanto los clientes entiendan ese mismo sistema. No podemos vender a todos, esto todo el mundo lo sabe, sino tenemos que vender a las personas que cuadran con mi tipo de nicho cuando hay un nicho de mercado, porque a veces el cliente viene con una teoría de a quién tiene que vender. Y a veces desmontamos esa teoría porque encontramos que el cliente ideal es otro. Lo explicaba justo esta mañana. A veces queremos vender al niño cuando con quien tenemos que conectar es con la mamá, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que el que compra es otro Sí, sí, y sí. a veces lo influencia, el tema de influenciar, de entender al comprador, viene desde allí. Entonces hacemos análisis, entendemos cómo funciona la venta, trabajamos con sistemas basados en la teoría de Alex Hormozzi, de expertos como Walid, gente con la que yo he aprendido muchísimo de LinkedIn, y cogiendo toda esa información, el test de talentos de Gallup, todo eso lo metemos como en una licuadora y yo presento una metodología a mis clientes, que puede ser presencial, puede ser online, doy formaciones abiertas en asociaciones. Entonces la gente entiende la metodología desde una parte orgánica. No, normalmente no pago publicidad, o sea, no la recomiendo, sino que creo en el crecimiento orgánico, en el que no hay que comprar clientes, sino que hay que entender a quién nos encontramos. Entonces, cuando tú estás frente a un cliente, sabes perfectamente si es o no es. Entonces tú te sientes con un compromiso porque dices, es que yo tengo algo que al igual tú necesitas y yo te puedo ayudar. Entonces, desde allí es donde creo que donde funciona la venta en Sin Límites. Desarrollamos toda la estrategia en LinkedIn y ahí es donde la gente normalmente contacta conmigo. Y si, por ejemplo, si yo empiezo ya en LinkedIn, ¿vale? Tengo 0 seguidores, ¿vale? Y me dedico, por ejemplo, en mi caso, a las finanzas, ¿vale? Para empresas. ¿Qué tips me darías para yo poder conseguir mi primer cliente a través de la red social? Lo primero, entender cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te hace ¿Vale? diferente como financiero? ¿Vale? O sea, es como en un restaurante. En un restaurante, si yo llego y te digo, es que yo te puedo hacer cualquier cosa, no me gusta. Pero si dices, soy el mejor haciendo tortilla de patata, ya lo entiendo. Entonces, si me apetece la tortilla de patata, sé en qué momento yo consumo ese tipo de producto. Pasa lo mismo en los negocios. A veces queremos abrir tanto el abanico que nos perdemos. Lo segundo, te diría que publiques contenido que genere confianza, que no es ser influencer, que la gente piense que es contar su vida, no generar eh, tipo de publicaciones, fotografías, sistemas, cosas que avalen tu conocimiento. Y la tercera es conectar con tu cliente. Conectar con tu cliente, conectar más que con tus amigos
de que para eso está Instagram, conectar con gente que realmente te pueda acercar a un posible cliente. Y de hecho se recomienda conectar con competencia. La competencia hay que tenerla cerca, Claro, porque al final, si yo vendo tortilla de patata y el de al lado vende pimientos, si entre los dos nos podemos sumar, o sea, al final hay público para todo, hay clientes para todo. Hay totalmente. que entender que cuando yo soy una opción, el de al lado también lo es, y que a veces eso nos suma a ambos. O sea, hay que también entender que la competencia Es sana. sana, obviamente sin atacar y respetando el trabajo de todos podemos convivir en el mismo espacio. Entonces yo diría eso, lo primero, propuesta de valor, tener muy claro las publicaciones y conectar con las personas correctas. A veces la gente dice, jo, pues mi primo, mi hermano, digo, a ver, está bien, claro, está bien, porque clientes traen clientes, ya ves que en LinkedIn hay como diferentes niveles de contactos, entonces el contacto 1 te puede llevar a un contacto 2, pero sí ser al principio súper estricto en que tu primer núcleo de clientes sean clientes potenciales y conectar con ellos de una forma orgánica. Hablar, yo les digo, cuando mandes un mensaje, que no sea un mensaje que parezca un mail, que no lo vas a leer ni tú, que sea como un mensaje de WhatsApp, como te presentas en cualquier sitio. O sea, al final es lo que hablamos, ser naturales, caer bien, y entonces ahí es cuando se abren las conversaciones. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Una pregunta que tengo yo personal Sí, es, ¿las páginas de empresa en LinkedIn siguen funcionando o ya están muertas? siguen funcionando, pero necesitan de una estrategia de marca personal. O sea, no funcionan solas. Entra a ver las mejores empresas de España y del mundo y todas tienen su página de empresa y tienen mucho más seguidores el CEO o el director, porque las personas queremos escuchar a personas. Si yo Claro, escribo una página, por supuesto que sé que hay alguien detrás que me va a contestar, pero si yo escribo a Davide, o sea, tiene cara, o sea, sé que es un chico, más o menos sabes qué edad tiene, o sea, hay otro tipo de conexiones. conectas. Mm, Y de hecho, para que una página de empresa crezca, necesitamos perfiles personales. Entonces es parte de la estrategia. claro. Y de hecho, en el último año crecieron un montón las páginas de empresa. O sea, hay que medirlo todo o sea, cada contenido, Contextualizando, ¿no? ¿perdona? Contextualizando, ¿no? O sea, no puede Es ser. correcto. Hay contenido que es para la persona y hay contenido que es para la empresa. Claro, Hay cosas que exacto. son más institucionales, que tienen que vivir en la parte institucional y hay contenido que es más de valor. O sea, al final sabemos que la publicidad y la comunicación es repetir el mensaje a la misma persona más de 4 veces. Entonces, hay diferentes formas de llegar a esas personas. Y cuando tú sabes, Apple, todo el mundo sabemos quién es Steve Jobs. A veces ya las marcas solas no nos llaman. Necesitamos lo que contábamos antes, una historia detrás Sí, de sí. quién trabajó, de quién perdió su empresa, de quién escaló para que Apple sea lo que es. Y si no hay una historia detrás, a veces el logo nos encanta y tienen productos fabulosos, pero cuando conectamos desde la emoción, porque todas las decisiones de compra son emocionales. Hay personas que no lo admiten, pero la realidad es que todo lo que decidimos
lleva por dentro una emoción. O sea, tenemos que conectar. Si algo no te cae bien, es difícil que compremos. O sea, en una página, en una tienda, por más que sea tu tienda favorita y tu marca favorita de ropa, si la que te atiende no te cae bien, la gente no entra. Entonces, eso es entender el contexto de la venta y en digital sucede lo mismo que en la vida real. O sea, al final pasamos muchísimo tiempo frente a la pantalla. Entonces, tenemos que extrapolar nuestra personalidad a esa pantalla y a nuestras marcas y que sea coherente. También que exista como una consistencia entre quien está detrás de la marca y la marca, ¿no? O sea, yo creo que también ahí está la coherencia que todos lo vemos. Antes has comentado que estabas de parte de lo orgánico, pero ¿recomendarías pagar o promocionar en LinkedIn una campaña de publicidad? Tengo entendido que son muy caras, pero no sé si dan resultado. Esa es una pregunta trampa. Hay mucha gente especialista en desarrollar campañas en LinkedIn. Es verdad que la estrategia de LinkedIn contra Meta es muy diferente. Son plataformas de pago muy diferentes. Los leads son muy diferentes. Conseguir un buen lead en LinkedIn es muy caro, el poder de adquisición. Las campañas de lanzo una campaña y termina, no funciona. Siempre se sugiere una permanencia, por lo menos 2, 3, 4, 5 meses. Tenemos que dejar que la campaña corra, entienda y entonces te arroje resultados. Sí funciona. Yo personalmente trabajo con otro tipo de herramientas que para mí son más eficientes en cuanto a costo-beneficio. Se Ujú. consiguen los resultados mucho antes, es más orgánico, es más natural, porque no hay un pago detrás como puede haber en un anuncio. Conozco a gente muy crack que hace unos anuncios increíbles y que sé que tienen resultados. Personalmente no soy especialista en ello, pero el costo por lead en LinkedIn es mucho, mucho más alto que en un Meta, que en un Instagram, que en un Facebook, que sabemos que son cosas completamente diferentes. Pero es un poco pregunta trampa, ¿eh? No, pero lo has hecho muy bien, has respondido muy bien, creo que ha quedado muy claro. Fabiola, ¿has pensado alguna vez en abandonar la vida de emprendedor? No, nunca, nunca, porque me encanta lo que hago. Y como lo he hecho, mi superpoder, que lo dije de hecho en otro podcast, es que soy muy constante. Es cuando algo me sale mal, en lugar de llevarme las manos en la cabeza, o sea, de verdad pienso, así no. La próxima vez ya sé cómo lo tengo que hacer mejor. Qué bueno, eso es buenísimo. Esa Soy, mentalidad es sí, y tengo mucho apoyo en casa. También lo que he dicho, mis padres siempre me han apoyado. Y a veces, para ganar, hay que perder. Para ganar es que el que no lo entienda no puede emprender, porque tú no puedes solamente ganar. O sea, eh, cuando, es que el error es parte del yin y el yang. O sea, es totalmente. imposible ganar sin perder. No Todas puedes las grandes desligar empresas, totalmente, no puedes ligar la victoria sin el fracaso anterior. De hecho, el fracaso es el que te enseña a ti a cómo llegar a esa victoria, a ese éxito. claro, o sea, ¿cuántos equipos, los mejores equipos del mundo, los mejores deportistas del mundo, cuántas veces han perdido, cuántas veces se han quedado en segundo lugar? Y que por centésimas, por décimas, por una mala decisión, gana otro. Pero es que la siguiente vez te va a tocar ganar a ti. De hecho, la dueña de Canva, que es una historia súper interesante, Sí, ella cuenta que más de 100 veces le dijeron que no, que su idea era absurda. Y ahora Canva, ¿quién no conoce Canva? ¿Quién no usa Canva? O sea, lo que ha crecido Canva. Y la idea era, creo que ella empezó a hacer como álbumes, como álbum de fotos, sí, y fue madurando la idea y la presentó y fue con uno y otro no. Entonces ella dijo, encontré 100 formas de que la gente me diga que no, hasta que llegó algo. Y totalmente. ahora es un negocio. Ahora bien, los negocios la gente se imagina que un día empezaste y pum, ya, tengo la idea. No, hay que construirlos. Hay que correr todos los días. Y hay que pensar ideas nuevas y hay que trabajar. Y de hecho, no hay nada mejor para un empresario que el feedback negativo. Alguien que te diga dónde te estás equivocando. Porque a veces queremos que la gente venga y nos aplauda. No, no, no. Y hay gente que tenemos que tener muy cerca
que nos diga, esto es una cagada, ¿lo vas a hacer? Sí, pues venga, cágala. Pero es Sí, sí. fundamental tener alguien que te haga de malo, porque no se puede ganar siempre, de hecho es Siempre, imposible ganar siempre, o sea, hay que totalmente. fracasar. A mí me encanta emprender, me encanta lo que hago. Creo que la primera vez que di una formación, hubo personas que me dijeron: "¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?". Y yo: "Pues la primera vez". "¿Qué dices?". Me lo había preparado tan bien. Entonces, ahí también encontré mi ikigai y dije: por aquí creo que tengo que ir, me encanta, me apasiona, por aquí voy a tirar". Y desde aquel día aquí sigo, dedicándome a esto. Explica un poquito esto del Ikigai, para que la gente no lo conozca. Bueno, a ver, tampoco soy experta. En sí, es una palabra japonesa que surge a raíz de un viaje que hace un par de escritores, ahora no recuerdo el nombre, tengo el libro, de españoles, que fueron a descubrir una de las zonas más longevas de Japón, Okinawa, y se dieron cuenta que la gente vive muchos años porque conoce su propósito de vida, que es el ikigai, y que de hecho es una palabra que no se usaba tanto en Japón. A raíz del libro la gente empezó a utilizarla más. Entonces es descubrir cómo la intersección entre lo que me gusta y lo que hago bien, mis talentos, ¿no? O sea, ¿dónde está ese propósito de vida? Dicen que hay personas que tienen, las personas pueden tener hasta dos ikigais. Por ejemplo, Einstein, Vaya. él dijo que si él no hubiera sido físico, él se hubiera dedicado a la música. Hay personas que descubren su ikigai más adelante. El ikigai no tiene que ser algo profesional. Puede ser cuidar a un enfermo, apoyar un tema social. Cada persona tiene un ikigai diferente. Y yo creo que es algo que va muy conectado como a tu intuición, como esa inner voice, como esa vocecita que todos tenemos, que yo digo, cuando tú te vas a la cama, que todo está en silencio, ha pasado un día, ¿cómo te sueñas? ¿Cómo te ves? Yo de pequeña me veía hablando en público, o sea, me encantaba, ¿de quién quiere hablar? Yo. Y digo, es que a veces los sueños de pequeños que les vamos dejando enterrados son huellas de nuestro talento y de nuestro propósito de vida. Y creo que la vida tiene que ser eso. En resumen, eso es el Ikigai, es un librazo. O sea, yo creo que de hecho es el segundo libro más traducido después del Quijote en español. No me Es un digas. libro, sí, muchísima gente lo ha recomendado porque yo creo que se escribió o sea, desde que estos chicos encontraron su Ikigai, eran escritores y de hecho hay varios podcasts donde les entrevistan. Es súper interesante la historia del Ikigai. Qué bueno, qué bueno. ¿Y empleas esto del Ikigai o al encontrar el talento de una persona en tu día a día con algún cliente tuyo? Sí, hago, de hecho, es uno de los regalos que tenemos hoy en el podcast. Hay un test para descubrir tus 5 talentos predominantes. Qué bueno. Hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años, el Instituto Galo, en el que se descubrieron 34 patrones de talento natural. Analizaron los datos de más de 2 millones de personas exitosas y se dieron cuenta porque unas personas tenían más éxito de forma consistente que otras. Y el resultado fue que quienes consiguen ese éxito continuo es porque trabajan desde el talento. El talento es algo que con lo que nacemos. Cuando lo detectas, cuando lo identificas y trabajas en él, porque al final son cosas como la organización, la comunicación, la constancia, la escucha, el orden, el análisis, la ejecución, o sea, hay diferentes dominios. Cuando tú los Ujú. identificas, tú eres capaz de trabajar desde allí y convertirlos en una fortaleza. Se tiene que multiplicar con conocimiento, con habilidades, es decir, si a mí se me da bien la música y un día en la vida toco el piano, está claro que por más talento que tenga, no lo voy a conseguir. Tendría que ir a clases de música, a clases de canto, comprar diferentes instrumentos, o sea, trabajar y desarrollar esa habilidad. Entonces, cuando yo doy formaciones, aplico este test que lo vamos a publicar para las personas que quieran detectar cuáles son sus 5 talentos predominantes y a través de ello, pues, descubrir un poquito más de ti y saber hacia dónde deberíamos de trabajar y enfocar nuestra oferta de trabajo. Porque si yo soy muy bueno escuchando,
tal vez la forma de trabajar con mis clientes son con entrevistas. Si soy muy buena analizando, a lo mejor tengo que hacer un cuestionario. O sea, cambiar Claro. las herramientas en las que yo me acerco a los clientes, porque es como voy a conectar mejor. ¿Con qué problema estás topado a la hora de emprender aquí en España? Pues mira, tal vez lo que más me ha costado es el tema cultural. A pesar de que México y España comparten muchas cosas en común, como es el idioma, parece que es el idioma, luego hay muchas palabras o muchos contextos o muchas mm, connotaciones de cómo Expresiones, venimos frases allí. hechas. Mm, Y al principio yo pensaba que iba a ser algo en mi contra. El tema del clima, también reconozco que al principio para mí fue un tema, porque vivo en el norte de España y yo vengo de una zona en la ah, que siempre hay sol. claro, Y el tema de la luz solar, de verdad, afecta muchísimo tus emociones. O sea, parece que muchísimo. no, pero yo al principio me costó. Y después me di cuenta que ser mexicana también tiene ventaja, porque hay muchas cosas que las veo desde otro contexto, las analizo con otro tipo de ojos, puedo dar feedback desde otro lugar Claro, y al final, entre esa parte como multicultural que tengo con mi familia, veo que también en los negocios suma. Y luego hay muchísima gente en España que le encanta México. Y eso también abre puertas. Hay personas que cuando conocen México, han trabajado con empresas mexicanas, dicen, no, si los mexicanos tienen esto, desarrollan esto, sistema americano. Entonces, también ha jugado bastante a mi favor. Al principio fue difícil la adaptación, pero ahora veo que puede abrir puertas. O sea, es encontrar lo que he dicho, eso que te hace diferente y único. Digo, pues soy la única mexicana, Fabiola, que está por esta zona, entonces también es una forma de que la gente se acuerde de mí o me reconozca. qué bueno. ¿Has conocido a tu marido aquí en España? O sea, ¿una vez estás aquí en España o desde México? En España. Ah, fue en Yo, España. O sí, sea, aquí viniste sin nada a probar suerte. no, me vine a estudiar, Vale, sí, a estudiar. sí, me vine a estudiar cuando me gradué, empecé a trabajar y varias amigas, pues querían seguir estudiando. Entonces nos propusimos hacer un máster en Madrid, en el que yo venía por 9 meses a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Y casi al finalizar, aquí yo digo, me tocaba porque estaba marcada en mi destino. Justo cuando estoy terminando mi máster, conozco a mi esposo y me proponen trabajo. O sea, pasó todo en la misma Wow, semana. qué bueno. Entonces, sí, y de hecho era una empresa en la que ellos empezaban el tema de las páginas web, o sea, las páginas en los correos y el Bluetooth. Hacíamos campañas de Bluetooth para que la gente viera que se podían coger unos cascos y sin cables Sin cables. conectarlos a un móvil. Y yo me acuerdo que mi jefe me dijo, Fabiola, va a llegar un día en el que tú entres en un centro comercial y las tiendas van a saber que tú estás entrando y te va a llegar publicidad. Y yo, no me lo creo. Eso fue hace casi 20 años. Conocí a mi esposo, empecé a trabajar, luego al final la vida me llevó de vuelta a México. En México fue cuando trabajé en Telefónica y luego pues por temas de familiares tal, decidimos venir a vivir a España y llevamos aquí 12 años. Como lo he hecho, viajo mucho, voy mucho a España, toda mi familia tenemos la doble nacionalidad, somos españoles, somos mexicanos, comemos con Somos picante, hermanos, con somos limón y con hermanos. tortilla, todo, pero también somos españoles, vivimos las dos Qué, culturas. qué bueno, qué bueno. ¿Consideras que es importante que la mentalidad de tu pareja sea emprendedora para emprender? Lo entiende, al final mi esposo también tiene su empresa, tiene su negocio, se vive diferente porque al final juegas con tu tiempo. A veces las personas creen que cuando eres un emprendedor trabajas menos y yo creo que pasa todo lo contrario, trabajas muchísimo más. Yo siempre que viajo, viajo con ordenador, me conecto los fines de semana, tengo reuniones por la tarde, por la mañana,
al final las 8 horas se quedan, o sea, 8 horas diarias, ojalá, o sea, no tengo ni idea de lo que trabajo a la semana, ¿eh? Nunca lo he medido, porque como estoy haciendo una cosa de trabajo, estoy en el momento si puedo recoger a mis hijas, siempre intento hacer deporte todos los días, que yo creo que también es súper importante darnos lapsos para pensar, para madurar las ideas, porque a veces cuando necesitamos ponernos creativos, lo que necesitas es desconectar. Y a veces la Totalmente. mejor forma de tener ideas es no trabajar. O sea, no centrarte en ello y buscar otras formas Desconectar. en las que el cerebro a veces le saturamos. Y entre más le saturamos, pues evidentemente trabaja bajo presión y está en modo huida, entonces es imposible que te dé una buena idea. Vas a actuar con, intentando fugarse, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, mi familia, como lo he dicho, es fundamental. Mi marido me apoya muchísimo, mis hijas entienden mi trabajo y creo que Qué también bueno. es una forma de educar a nuevas generaciones. A ver que el trabajo se vive, se disfruta y a veces se está, a veces no se está. Yo he estado en presentaciones de mis hijas a distancia y desde allí se apoya, o sea, desde la cercanía, la distancia y saber que cuando luchas por un sueño hay que hacer sacrificios y los sacrificios son fundamentales para crecer. Qué bueno. Entonces, creo que es la vida de un emprendedor y de cualquier persona que trabaje. También conozco personas que en su misma empresa son emprendedores dentro de su organización y trabajan desde este papel, ¿no? En el que da igual el tiempo, si tengo que llegar antes, si tengo que meter horas, y se nota. Eso yo creo que se ve a leguas, ¿no? Cuando una persona vive su trabajo y cuando alguien emprende, incluso internamente. Totalmente. Fabiola, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿vale? Imagínatelo. Y que puedes elegir la fecha a la que puedes ir. ¿A qué fecha de tu vida irías y qué le dirías a esa Fabiola de ese año? Pues mira, volvería al día que fui mamá. Volvería al día que fui mamá. Me parece que tener hijos es una oportunidad de ser mejor persona. Qué bonito. Y para mí son un motor. Son un motor, me parece que, que es una forma de vida. De hecho, dicen que las mujeres nos cambia el cerebro cuando eres madre. O sea, te vuelves mucho más receptiva, entiendes muchas cosas, te vuelves más empático. Y yo creo que ahí me diría, no te preocupes, lo vas a conseguir. Porque a mí me daba mucho miedo, me gustaba tanto mi trabajo que me daba Ya, miedo renunciar a mi sueño, a mi carrera, lo que me había costado. Y como en ese momento decidimos venir a vivir a España, había muchas dudas. Si iba a poder aquí pues emprender algo, a trabajar de lo mío, el idioma, o sea, había muchas cosas que me daban miedo. Entonces me diría, no te preocupes, disfrútalo más, porque a veces ser mamá, dicen que pasa tan rápido el tiempo, me diría, disfrútalo más, no te preocupes, lo vas a conseguir. qué bonito. Sí, ¿Crees que haya una receta o algo por el estilo para conseguir el éxito en la sí, vida? estoy convencida que es uno, detecta tus talentos, o sea, descubren que eres bueno, pero bueno de verdad. Todos tenemos 5 talentos, o sea, descúbrelos, entiéndelos, o sea, ¿cuáles son? Trabaja en ellos todos los días. Estudia como quieras, pagando, sin pagar, hay libros, hay internet, hay podcast y no tengas miedo al fracaso, porque te vas a equivocar, Muy bueno. porque te vas a equivocar. Entonces, sigue. No hay que tirar, no hay que arriesgarlo todo, no, la gente no tiene que dejar sus ahorros por un negocio, no. Se puede emprender desde casa. Hay una emprendedora famosísima en México que es una pastelería que se llama Marisa. Ella empezó con sus 2 hijas en su casa haciendo pasteles. Ahora tiene más de 100 tiendas por todo México y es una crack. Y ella siempre cuenta, o sea, empieza por el principio. ¿Por qué queremos correr si lo más divertido
es cuando estás caminando, cuando estás tratando tus primeras veces, la primera vez que tuviste un cliente, la primera vez que alguien te dijo que sí, esos momentos no vuelven, es como lo de ser mamá, no Son vuelve. únicos. Entonces disfrútalo, porque cuando estés en la cima, si realmente te lo propones, lo que más vas a añorar es ese camino, ese recorrido, ese aprendizaje, es lo divertido de la vida. O sea, no quieras llegar al postre, disfruta el aperitivo, el entrante, o sea, la vida es eso. Cuando la gente, y de hecho dicen que si tú entrevistas a gente con muchísimo dinero, ni siquiera son felices a veces, porque a veces el dinero crea, mucho dinero, ¿no? Crea problemas. Entonces, disfrútalo. O sea, la vida pasa tan rápido que si tú trabajas desde el talento, lo que te gusta, cómo lo haces, el éxito se podría casi asegurar. Es una consecuencia. Es correcto. Fabiola, ¿tienes algún hábito para desconectar en tu día a día? ¿Alguna filosofía, algo que practiques, meditación, estoicismo, cristianismo? Mira, yo tengo un ritual todas las mañanas desde hace años. Me despierto antes que todos. Me tomo un té, tengo diferentes, o un té verde, un té con jengibre o con limón. Y me gusta, antes de comenzar mi día, sentarme, tomarme eso y hacer una pequeña, no es meditación, porque realmente no, o sea, sí medito, me parece que hay que meditar, porque al final es como, así como trabajamos los músculos, es como darle aire a nuestro cerebro, conectar con nosotros mismos. No soy religiosa, pero me considero una persona muy espiritual. O sea, creo que hay algo más. O sea, creo que estamos aquí por algo. Ujú. Y para mí ese momento del día es básico porque pienso lo que tengo que hacer, decido las cosas que son urgentes e importantes de mi día. Muy bueno. Y Ujú. cuando no lo hago, me siento rara. Y cuando viajo, siempre llevo, intento tener eso, una infusión, algo para poder empezar mi día de una forma tranquila, pausada, sin el ruido de cuando ya empezamos, duchas, niñas, desayunos, o sea, me gusta tener ese ratito para mí. Genial. Fabiola, estamos llegando al final y siempre hago una pregunta, siempre pido al invitado que le haga una pregunta al siguiente invitado, ¿vale? Entonces, el invitado anterior a ti te hizo la siguiente pregunta. Vale. Si tuvieras que montar una empresa ahora, ¿qué tipo de empresa montarías y por qué? Uy, esa es una buena. Bueno, al final me dedicaría a lo que hago a la venta. Me dedicaría de hecho, uno de mis proyectos, me gustaría desarrollar una academia que sea 100% enfocada en la venta desde el talento, desde la parte personal, que pueda venir cualquier tipo de persona, incluso un niño, un adolescente, y que entienda cómo funciona a nivel de cerebro, de Cognitivo, emociones, ¿no? cognitivo, porque cuando doy las formaciones, les digo, todo el tiempo nos estamos vendiendo. O sea, nos vendemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, Totalmente. queremos influir en Ujú. el resto de las personas y a veces queremos hacerlo porque yo digo, porque sí, o sea, me tienes que comprar porque sí. Y realmente una venta se cae porque el otro no tiene la información correcta. No quiere decir completa, no tiene la información correcta. Y para nosotros comprar algo necesitamos seguridad en nosotros y seguridad en el otro. Ahí es cuando comienza la venta. De hecho, dicen que comienza 2 segundos antes de que empieces a hablar. Cómo te presentas, o sea, cómo te sientes seguro, Claro. sabes de lo que vas a hablar. Entonces, a mí, yo creo que me enfocaría en eso para que la gente, incluso antes de estudiar, sepa cómo comunicarse. A veces no nos comunicamos. Qué O bueno. sea, pedimos, exigimos y no escuchamos. Entonces, yo creo que haría eso. O sea, sería como una empresa de neuromarketing. Sí, me encanta. Sigo a Ana Ibáñez y tiene unas charlas súper interesantes. Me encanta todo este tema. Digo, tengo pendiente una asignatura tipo psicología porque me encanta cómo funcionamos y que las emociones nos determinan y son, de hecho, los momentos más importantes de nuestra vida se pegan a nuestro cerebro cuando hay una emoción de por medio.
sea, el día, lo que te digo, si yo me acuerdo el día que nació mi hija, fue una emoción tan fuerte que recuerdas cada segundo al niño. Claro. Entonces me gustaría que la gente lo entienda así para conectar, para ser más empáticos. De hecho, lo que más le gusta a nuestro cerebro es ser buenas personas. Cuando tú haces algo bueno por los demás, Te sientes bien. te sientes bien y eso te sube la autoestima y hace que el resto de tu día sea mejor. Y eso yo creo que es fundamental y necesario en el mundo en el que vivimos actualmente. Fabiola, te toca. ¿Qué pregunta le haces al siguiente invitado? Pues mira, creo que preguntaría, si te quedaran 3 meses de vida, Wow. ¿seguirías haciendo lo mismo que haces hasta hoy? O sea, ¿seguirías con este ritmo de vida o cambiarías completamente tu vida? Me encanta porque cada pregunta se va superando a la anterior. Genial, me encanta esa pregunta, Fabiola. Me la apunto para el siguiente. Sí, Oye, pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu honestidad y tu sinceridad a responder todas las preguntas y por dejarme ese huequecito en tu tiempo, que sé que vas muy atareada, así que nada, te avisaré cuando lo publique. Y lo dicho, para los oyentes del podcast, dejaremos en la descripción de YouTube el test de Fabiola y también la publicación de LinkedIn. muy bien. Fabiola, Muchísimas gracias, David. Un placer. Enhorabuena. Continúa con gracias. este proyectazo que cuando se hacen las cosas, pues lo que hemos dicho, de corazón, de verdad, por ende tiene que traer éxito. Así que felicidades y te seguiré de muy cerca para ver cómo va evolucionando este proyectazo que tienes. Muchísimas gracias. Vale, Estamos en muy bien. contacto. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.